Muy buenos días, soy Jorge Sierra, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Primero que nada, saludándolos, recordando un poquito el tema que tratamos ayer sobre esta diferencia entre la declaración que hace el gobierno de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la emergencia sanitaria. Y lo que nos preocupa es que, ya leyendo con cuidado y detenimiento el comunicado, ellos fundamentan sobre la Ley General de Salubridad, el reglamento del Consejo de Salubridad y la Constitución. Citan varios artículos que no tiene caso enumerar en este momento, pero en ninguno concretamente encuentro yo la forma de emergencia sanitaria. Tal vez, por ejemplo, en lo que es el reglamento del Consejo de Salubridad, sí mencionan en caso de una emergencia. Incluso ellos técnicamente toman el control y las autoridades administrativas son las que tienen que bailar al son que ellos les tocan. Pero lo preocupante es que en cuanto al tema de la Ley Federal de Trabajo, ahí sí concretamente se habla de contingencia sanitaria. Entonces yo he oído a algunos empresarios hablar de que ahorita lo que se tiene que pagar es el sueldo mínimo de acuerdo a la reglamentación, a la Ley Federal de Trabajo, pero muy claro se dijo en el comunicado que no viene en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación precisamente, no viene concretamente esto de que se tiene que pagar el 100% los sueldos. Es un aviso que se hace desde la presidencia, en donde dicen que serán sancionados aquellos que no cumplan. El problema es que, por ejemplo, aquí sí yo veía la inquietud, por ejemplo, de Coparmex solicitando la contingencia sanitaria, y se entiende por qué. Porque la obligación patronal con relación al trabajador subsistiría un mes, y al mes, en caso de que esto siguiera, pues sencillamente se podrían dar por terminadas las relaciones entre patrón y trabajador. Entonces es preocupante. Ojalá en el transcurso del día podamos tener más luz sobre este tema. Me mandó una comunicación mi amiga la diputada Marta Patricia Ramírez, a quien saludo desde aquí, y me dice que aunque ella no es especialista en derecho laboral, sí ve una notoria diferencia en cuanto a la palabra, ¿no? Y no son ni siquiera sinónimo contingencia de emergencia. Y en la cuestión de derecho, las comas y las palabras importan y mucho. Es una cuestión de semántica, pero yo creo que esto lo hizo el gobierno con la finalidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores. El problema es que en una crisis como esta, pues aquí bailamos todos. Y al final, sí, lo que trata el gobierno de evitar es, en un momento dado, pues es un problema social más adverso. Por el otro lado, en la mañana vimos con mucha atención el llamado del presidente de la República a la unidad, pero me parece que no le dio el tono que le debe dar un jefe de Estado. Eso de decir, le voy a pedir a los conservadores que le bajen una rayita, que se hacen daño a sí mismos, etcétera. Perdón, señor presidente, pero esa no es la forma de llamar a la unidad nacional. Y sí requerimos la unidad nacional, que por el momento está muy lastimada. Yo estoy de acuerdo que hace muchos años, muchos sexenios, incluso siglos, que hay división social. Pero también hay que reconocer que el presidente ha sabido perfectamente dónde están las hojas secas para aventar el cerillazo. Entonces, a mí me parece que a estas alturas, después del comportamiento que se ha tenido en lo que va del gobierno, pues es muy difícil sobre qué base, sobre qué confianza se puede llamar a la unidad de la otra parte cuando se ha estado de alguna manera instigando el encono entre los grupos sociales en el país. Yo creo que el presidente de la República en este momento lo que requiere es darle certidumbre y gobernabilidad al país, y esto nada más puede ser si convoca con seriedad y desde la altura de un jefe de Estado, no está hablando en una esquina, la unidad nacional. Yo estoy seguro
que los mexicanos somos nobles por naturaleza y acudiremos al llamado. Lo tuvo que hacer Miguel de la Madrid con aquellas comisiones tripartitas en donde se centraba la representatividad de los trabajadores, se sentaba la representatividad de los empresarios y el Estado, platicaban y lograban planes trimestrales para ir sacando al país adelante. Pero en este momento se tiene que actuar con toda la seriedad. Señor presidente, desde aquí le decimos, se desmontaron toda la estructura de seguridad, por ejemplo, esas redes de seguridad social que representaban las asociaciones civiles, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil. Se desmontó todo este programa que había de ayuda asistencial al pueblo para sustituirlo por los programas que tiene su gobierno. El problema es que esto de bienestar, los padrones no son confiables en este momento. Se mataron de hambre los hospitales, se corrieron, se hizo lo posible para que se fueran los mejores médicos que habían en la seguridad social, y ahora tenemos una crisis tremenda de salud, una crisis que viene económica particularmente muy adversa, y posiblemente hacía mucho tiempo en mi generación, por ejemplo, aunque hayamos vivido la del 94 y la de López Portillo, yo creo que esto va a ser muy fuerte porque va a ser una crisis económica universal. Lo que se requiere es unidad nacional, lo que se requiere es certidumbre, y hay que dársela a la gente, y ese es el plano de un jefe de Estado precisamente. Pues yo mañana los volveré a saludar, aquí, así le estamos haciendo en donde podemos, en el patio de la casa, aquí que está muy solo, tuvimos que acudir a un compromiso, y aprovechamos para hacer el video, y aquí nos vemos con mucho gusto, seguimos platicando y tocamos los temas que son del interés de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.